ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. A la 1:15 de la tarde se quedan con mi compañero, con José Antonio Lagar. Hola, saludos. Saben que en este tiempo de entrevista nos encanta tener a extremeños universales, de estos que recorren el mundo y además nos gusta conocer porque hacen cosas diferentes o que no esperamos. Por ejemplo, una mujer metida en el mundo del fútbol, y no solo del periodismo deportivo, que sea es como más común, sino en el fútbol, no el que se lleva ahora, el femenino, que parece que lo hemos puesto más de moda y por eso, menos mal, las mujeres empiezan a tener todos los derechos que deberían haber tenido hace algunos años, etcétera, pero ella está en el fútbol masculino y además, empezó en el periodismo, pero luego acabó entrando de lleno en el mundo del fútbol. Conoce, de primera mano, y son amigos suyos, Cruyff hijo, por ejemplo, Jordi, Aitor Caranca o Salomón Rondón, Roberto Martínez, seleccionador de Portugal. Se llama Begoña Pérez, aunque hace poco tiempo en un viaje a África la bautizaron como Lady Fútbol y a mí me gusta mucho eso. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy José Antonio. Un placer estar aquí con vosotros. Estás en Lisboa ahora, pero a ti es normal verte en Londres y en cualquier punto del mundo donde haya un partido interesante, ¿no? A ti, de hecho, y por eso le pusiste nombre a tu empresa, lo que te gusta son los partidos de 6 puntos. Eso que dicen los ingleses, esto vale doble, no vale solo 3 puntos, porque si le ganamos a un rival directo, estamos impidiendo que ellos consigan 3 puntos, ¿no? Por eso, Six Pointers es como se llama tu empresa, dedicada al deporte, la imagen, la comunicación, y que tiene sede en Londres, pero que tienes clientes en todo el mundo, ¿no? Exactamente. Mi vida es un poco nómada ahora que se lleva eso de los nómadas digitales, ¿no? Lo mío siempre ha sido ser nómada digital de toda la vida, ¿no? Porque previamente trabajé como corresponsal, por lo tanto estaba ya trasladada a otro destino y ahora me dedico a la comunicación deportiva, a ayudar a los profesionales del fútbol de todo tipo, bien sean futbolistas, entrenadores, directores deportivos, clubes, federaciones, un poco a llevar su comunicación, a ayudarles a entender esta nueva dimensión que tiene la comunicación hoy en día, que tenemos no solamente la comunicación convencional con la que crecimos profesionalmente, sino también las redes sociales, ese mundo digital tan extenso, tan inabarcable y tan difícil de controlar, ¿no? Hoy en día. Entonces lo que les ayudamos un poco es a lidiar con eso para que se centren en lo que es más importante, ¿no? Su propio trabajo, bien sea entrenar o entrenarse, y nosotros nos dedicamos un poco a protegerles en ese ámbito. A ver, ¿y cómo de repente una mujer formada en la Complutense como tú, en el periodismo, que, estabas en lo más granado, ¿no? En la COPE con la época de Avellán, con Paco González y Manolo Lama después, has trabajado con muchos de los grandes y de repente te metes en ese otro mundillo, ¿no? Tener tu propia empresa y dejar un poco el periodismo de lado. De hecho, me decías, oye, a mí esto de la voz radiofónica me gustaba, pero es que lo tengo desentrenado porque ya no lo practico, ¿no? Pues yo empecé en Badajoz como becaria, como hacíamos siempre los que estudiábamos fuera y volvíamos en verano a estar con la familia, y a mí me tocó hacer prácticas en COPE Badajoz. Y ahí es donde también saqué un poco el bichito futbolero. Yo lo tenía desde la adolescencia, a través de una gran amiga que se llama Maite de Badajoz, que me metió el bicho futbolero viendo el Tenerife de Valdano, aquella época, aquel Tenerife, ¿no? Que siempre le fastidiaba a Real Madrid en la Liga en la última jornada. El Deportivo de Arsenio Iglesias. Siempre me han gustado los equipos tapados, ¿no? Los que parece que no aspiraban a nada, pero siempre estaban ahí peleando con los gigantes, ¿no? De alguna manera. Y yo a partir de eso, cuando hice prácticas en COPE Badajoz, ya empecé a conocer un poco los bastidores del Club Deportivo Badajoz, gracias a un gran amigo común que teníamos, Fernando Chávez, que me enseñó un poco lo que era conocer esa parte de la trastienda, ¿no? Del fútbol, el Badajoz de Tinelli. No se ha llovido desde entonces. Bueno, Tinelli de Tebas. Exacto, y de Tebas, que estaba en la segunda división. Qué tiempos, ¿verdad? Sí. Y el maestro Fernando Chávez, que has citado, tristemente fallecido, pero que era tan buen profesional como buena persona, que yo creo que eso es la mejor definición que se puede decir de alguien. Exactamente. Y que te ayudó a conocer a un montón de gente que luego te fuiste encontrando por el mundo, ¿no? Porque, claro, por aquí estaba Paco Herrera, por ejemplo, que luego en la época de Rafa Benítez te lo encontraste en Inglaterra. Exacto, yo luego me fui a Lisboa como corresponsal. Ahí ya también seguí el Oporto de Mourinho, la Eurocopa de Portugal de 2004. Siendo corresponsal cubría de todo, música, cultura, pero el fútbol siempre tenía un hueco en mi agenda.
Y ya cuando me fui a Londres conocí a Paco Herrera cuando estaba en el Liverpool de Rafa Benítez. Como corresponsal, pues lo mismo. Coincidió esa época además con el desembarco de españoles en la Premier. Rafa Benítez ya estaba en el Liverpool, jugadores como que ya estaban por allí, como Fábregas, Torres más tarde. Y Paco Herrera me abrió las puertas de Melwood. Paco Herrera y luego también Juan Francisco Sánchez, que por aquel entonces era el director de comunicación de Rafa Benítez, de Almendralejo. Otro compañero que ha estado aquí, efectivamente, en la casa, que tú defiendes mucho la COPE, que me parece bien, pero bueno, también aquí hay buena gente, ¿eh? O sea que... Bueno, ahora ya tengo que relacionarme con todas las emisoras por mi verdad, trabajo, es está verdad, claro, pero es verdad que siempre ha habido alguien de Badajoz como que me ha tendido la mano, siempre lo digo porque es verdad que con Paco conocí a Roberto Martínez, el actual seleccionador de Portugal, y bueno, y con Juan Francisco, pues con Rafa Benítez, el entorno de Rafa Benítez, allá donde iba Rafa Benítez, yo más o menos tenía esa relación directa, y la verdad es que siempre ha habido alguien de Badajoz que te presenta a alguien en carrera, siempre lo digo, ¿no? Como una especie de hilo conductor. Esto que lo cuentas mucho, se lo contaste un día a un amigo que se llama Gecko Turner, que es uno de los mejores músicos que tenemos en Extremadura a nivel internacional, no reconocido quizá por aquí lo suficiente, pero es cierto que conocido en África y en medio mundo con su música. Y él hizo una canción de eso, ¿no? Siempre te encuentras a alguien de Badajoz, ese Somebody from Badajoz, que está sonando ahora por ahí de fondo en la entrevista, porque identifica mucho a Begoña, que es curioso que sea una mujer tan del mundo y, sin embargo, a la vez, cuando viene a Badajoz, ella me habla de personajes de Badajoz que yo no conozco, de cualquier punto de Extremadura conoce a alguien, es decir, que bueno, que eres una extremeña por los cuatro costados, aunque naciste en Galicia, curiosamente. Estaban por allí tus padres de paso y naciste allí, pero bueno, tú te consideras extremeña, ¿no? Sí, yo creo que además, bueno, nuestro buen amigo en común, Gecko Turner, hijo de Fernando Chávez, por cierto, sí. Suele decir que nuestra patria es nuestra infancia, ¿no? Yo creo que conforme te haces mayor, te sientes un poco la llamada de las raíces. Y es verdad que desde que mis padres fallecieron, casualmente, he estado como viendo más a Badajoz, como que hay algo que me atrapa, y como, bueno, ahora paso más tiempo en Lisboa por trabajo, lo tengo más cerca. Y me encanta redescubrir Badajoz con una mirada que no tuve en mi adolescencia. Por ejemplo, he conocido el mundo del flamenco, de algo al que era totalmente ajena, ¿no? Cuando era más pequeña, que ahora está mucho más reconocido. Me encanta ir por el casco antiguo, conocer un poco la gente que vive en el casco antiguo y que da mucha vidilla a la ciudad, y que ya sé que es un tema que ahora mismo, pues bueno, hay ciertas preocupaciones por lo que está pasando y yo las comparto, pero yo creo que yo reivindico mucho la esencia esa de Badajoz, ¿no? Que la tenemos en su casco antiguo, sus gentes, es una ciudad muy abierta. A mí me parece muy abierta, aunque los que vivís ahí no lo notáis, pero al forastero lo acogen como uno más, ¿no? Desde el minuto uno. Uh-huh. Yo hace poco hice una presentación de un amigo mío de Londres que hace traducción de poesía del español al inglés, Rafa Peñas Cruz, y vino con su pareja, que es de Londres, y estuvieron, bueno, se sintieron como en casa desde el primer momento, ¿no? Yo creo que Badajoz tiene esa capacidad de acoger al forastero de esa manera tan abierta. Bueno, hombre, lo que pasa es que si uno viene de la mano de Begoña Pérez también es todo mucho más fácil, porque, repito, se conoce a todo el mundo y es, bueno, es como si fueras de la mano del alcalde de Badajoz, seguro, ya se lo digo yo que sí. Begoña, ¿cómo fue la transición? ¿Fue dura? Tú siempre dices que no te sentiste, bueno, mirada con recelo, ¿no?, por ser mujer en este mundo de hombres. A ver, yo siempre os cuento una anécdota cuando estaba cubriendo, bueno, pues temas de fútbol, ruedas de prensa de fútbol. Cuando Rafa Benítez lo presentaron como entrenador del Chelsea, vino una compañera, Ana Bosch, que es una histórica de televisión española, de la red de corresponsales, y ella ocasionalmente cubría fútbol, y yo, claro, estaba acostumbradísima a estar todas las semanas en alguna tribuna de prensa, y cuando fue la presentación de Rafa Benítez vino Ana como chocadísima. Begoña, ¿yo qué pasa? Begoña, ¿yo qué ha pasado? Que no hay mujeres. Que la única mujer en esta rueda de prensa eres tú, y yo, ¿por qué me han mandado? Te digo, pues no me he dado cuenta. No hay mujeres apenas en el periodismo deportivo. Lo cuento porque es verdad que sí, es un mundo de hombres, pero yo al final se trata de moverte por tu pasión y por tu vocación. Y para mí, yo siempre tuve muy claro que me encantaba este mundo, que el fútbol es una correa de transmisión de emociones como pocas hay. Quizás el fútbol y la música son las únicas. Y a mí me encanta estar en un estadio y sentir la esencia del fútbol. Es verdad que eso ya llevaría a otro tipo de entrevista, que la comunicación deportiva o el periodismo deportivo se ha ido por otros derroteros que a veces no tienen que ver con el fútbol, pero a mí me encanta, pues eso, contar una bonita historia
y me encantaba contar las historias de los españoles que iban a la Premier y que se abrían huecos, ¿no? Y que eran celebrados como un gran activo de la Premier League en aquel entonces, y bueno, y siguen siéndolo, ¿no? Y a mí eso pues no me supuso una transición. Yo normalmente cuando hablo con mis clientes, que son la mayoría hombres, pues ellos controlan lo que pasa en el rectángulo de juego y yo controlo pues lo que pasa afuera. Cada uno entiende su terreno y yo me siento súper respetada en lo que me corresponde, que es lidiar un poco con el entorno mediático. Y nosotros tenemos que respetar muchísimo, evidentemente, a Begoña Pérez, Lady Fútbol. Nos ha pedido, oye, no puedo decir nombres de mis clientes, algunos de ellos son muy conocidos, muy importantes, pero evidentemente ese es su trabajo. Nos ha quedado para la próxima entrevista el fútbol femenino, nos quedan muchas cosas por hablar, así que nos emplazamos y volvemos a hablar en Radio Nacional de aquí a no mucho. Contamos más cosas de tus viajes por el mundo, cómo sigues viendo Badajoz desde la distancia. Esperamos y deseamos que sigas siendo una embajadora de Extremadura en el exterior, como lo haces siempre, Begoña. Un beso grande, gracias. Muchísimas gracias, y la próxima vez que hablemos espero contarte algo relacionado con el fútbol y Badajoz. Ahí lo dejo. Ahí queda. Un abrazo, muchas gracias. Everybody knows somebody. Everybody knows somebody from Idaho. Tie with a rope, tie to a tree. Y la agenda cultural